Estamos hablando de las personas con discapacidad y cómo podemos nosotros los ciudadanos contribuir a un proceso de mayor inclusión social a este grupo de la población. Como lo pudimos ver en los testimoniales, pareciera ser que las opiniones de nuestros amigos que fuimos a preguntarles en la calle se basan fundamentalmente en cómo podemos garantizar los derechos de este tipo de personas. Si se dan cuenta, en términos prácticos nos hablaban, por ejemplo, de respetar los lugares de estacionamiento que se refieren a las personas con discapacidad, pero que también los elementos de transporte público como los autobuses o las rampas en las calles, en las principales avenidas de las ciudades, pues respeten estos derechos para que sean accesibles y que garanticen que que las condiciones materiales sean útiles para todo este tipo de personas. También nos llamó mucho la atención cuando les preguntábamos qué podemos hacer los ciudadanos, pues hablaban fundamentalmente de los sistemas de movilidad que sean mucho más eficientes para este grupo de personas. Y de estos temas vamos a platicar más tarde con Laura Bermejo, que es la directora de una organización de la sociedad civil llamada Libre Acceso, que ha venido trabajando en los últimos años para impulsar políticas públicas, pero también normas y reglamentos que permitan facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad. También hoy, como todas las noches, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Y vamos a platicar de cómo podemos hoy dimensionar la participación de las personas con discapacidad en diferentes procesos de nuestro país. Alfonso, un poco platicábamos al inicio del programa que uno de los elementos, una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos es respetar y garantizar los derechos de todo tipo de personas. Y ahí entonces estamos hablando también de las personas con discapacidad. Pero la primera pregunta que nos queremos hacer junto con nuestros amigos es ¿cómo están hoy las personas con discapacidad respecto a la población total del país? ¿Qué nos puede decir, Alfonso? Hoy el universo de personas con discapacidad, Tulio, es de 5.7 millones de habitantes. Y está dividido en casi partes iguales entre mujeres y hombres. Tenemos que es el 51% de hombres y el 48% de mujeres. Entonces, pues, estamos partidos a la mitad como en muchas de las otras circunstancias entre hombres y mujeres. También creo que sería importante, de acuerdo a los datos que nos refiere INEGI, a lo que veamos cómo sería la distribución por los diferentes tipos de discapacidad, las personas con discapacidad, lo que se plantea de acuerdo al INEGI es que hay diferentes discapacidades que puede ser de carácter visual, que puede ser de carácter motriz, que puede ser de carácter verbal, incluso se llega hasta la definición de lo que le llaman el autocuidado. ¿Por qué no nos platicas, Alfonso, de estas definiciones para que todos estemos familiarizados y a lo largo de esta entrevista contigo y con Laura Bermejo de Libre Acceso, pues podamos al menos tener los mismos elementos conceptuales? Pues mira, Tulio, te puedo platicar que aquí estamos hablando que para caminar o moverse es casi el 60% de la población de personas con discapacidad. Perdón, mucho. Yo creo que ahí lo que sería importante que platicábamos antes del inicio del programa, que nos hacía favor Laura Bermejo de Libre Acceso de decir con toda claridad, va en el sentido de que no necesariamente la suma de estas discapacidades llega al 100%, sino que una persona lo que podría tener es al menos diferentes o varias discapacidades, porque entonces van a ver que los números no cuadran y eso sí me gustaría dejarle muy claro a nuestros amigos que nos ven. Sí, es correcto. Hay personas en esta información que saca el INEGI, enfatiza que hay personas que tienen más de una discapacidad y están desagregadas en esas dos, por eso no suma 100. Pero vemos, por ejemplo, que el 90% de las personas se concentran en caminarse, en no poder caminar o moverse y una dificultad para ver. Que aquí nada más, creo que también es importante destacar, que nos hacía también Laura el favor de enfatizar, que en la encuesta del INEGI, de acuerdo a cómo se levanta esta encuesta, de acuerdo al cuestionario, no solamente significa que haya, por decirlo así, una imposibilidad total de ver, sino que también puede haber lo que se cataloga como una debilidad visual o una debilidad de movimiento. Y entonces eso lo que nos conlleva es a que podamos tener un número mucho más alto de lo que podrían estar considerando otros estudios respecto al nivel de población que tiene algún tipo de discapacidad. Es correcto. Y como para mencionar un ejemplo, nos platicaba Laura que, por ejemplo, si una persona está
embarazada o a lo mejor tiene una discapacidad temporal, que se rompió la pierna o ese tipo de cosas, pues está contada en el censo como que tiene una discapacidad, cuando a lo mejor si se levanta el censo en otro año o en los siguientes 10 años, pues ya a lo mejor ya esa persona ya no nos va a platicar que tiene una discapacidad. De acuerdo, pero te interrumpí, Poncho. ¿Por qué no sigues platicando de las siguientes actividades con las que las personas tienen algún tipo de dificultad? Entonces, ahí platicamos de que el 90% está concentrado en la discapacidad de caminar o moverse, y en ver, las sumas son el 90%. El siguiente es oír, que tiene el 12%. El oír es pues como no poder escuchar alguna conversación o ningún sonido por uno o por ambos oídos. Por ¿no? uno o Como por lo ambos establece oídos, el INEGI. es correcto. El 8.3 es hablar o poder comunicarse, que es lo mismo, alguna disfunción para poder hablar o para poder comunicarse, ya sea tener una plática o una conversación. Luego, el 5.5% es para tener un cuidado personal, que me parece a mí que es como que la más grave de todas las discapacidades, porque la persona no tiene la oportunidad de poderse asear o de cumplir con sus necesidades básicas como alimentación o ir al baño. ¿De acuerdo? El 4.4 son disfunciones pues para poner atención o para aprender. Y el 8.5 es una disfunción mental como un retraso o alguna situación de enfermedad mental. Ahora sí le pedimos a nuestros amigos de la producción si podemos poner la gráfica anterior, en donde nos llama mucho la atención es en qué etapa o en qué ciclo de la vida de una persona se origina esta discapacidad. Nos parece que tiene datos muy interesantes. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Sí, pues aquí podemos platicar que casi se concentra la mayor parte de las deficiencias en las enfermedades. Y ahí lo que platicamos antes de que iniciara el programa es si son a causa de enfermedades mal atendidas o si es una consecuencia real de la propia enfermedad, ¿no? Y como vemos aquí en la gráfica, y perdón que te interrumpa, Alfonso, también si sumáramos lo que sería enfermedad y accidente, quiere decir que traemos el 50% del origen de algún tipo de discapacidad en estos dos segmentos. Pareciera entonces, si vemos la gráfica, que lo que se refiere a las condiciones naturales de las personas, tanto en nacimiento como en edad avanzada, que tiene que ver ya con el deterioro físico de una persona, pues entonces pero todavía es mucho menor versus enfermedad o accidente, es decir, que hubo una variable externa a la persona que provocó esa discapacidad. Sí, es correcto. Y si nos enfocamos en lo que comentabas ahorita de edad avanzada, pues vemos que es el 23%, es una concentración bastante grande de la población, y vemos que ahora con se va a voltear la pirámide poblacional, que los jóvenes ahora, o sea, vamos a tener más gente adulta que gente joven. Pues bueno, yo creo que aquí vamos a poder ver que en el próximo censo quizás aumente ese porcentaje. Ahora, aquí la pregunta que nos hacemos con nuestros amigos del estudio es ¿cuáles son los procesos culturales o los procesos educativos en que hemos estado inmersos que nos permitan a nosotros tener con mucha claridad la identificación de cuáles son que las personas con discapacidad, al igual que nosotros, tienen los mismos derechos? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para contribuir a que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad? Ese será el primer reto que tenemos que respondernos. Pero el segundo, que también nos llama mucho la atención, nosotros que tenemos hijas pequeñas, que tiene que ver en cómo tenemos que educar a nuestros hijos y cómo tenemos que educarnos nosotros mismos en nuestros centros de trabajo para convivir plenamente con las personas con discapacidad. No sé qué puedes opinar al respecto, Alfonso. Pues yo pienso, Tulio, que es un tema cultural y sí lo debemos arreglar. Y yo creo que cómo debemos de empezarlo es viéndolas sin esa diferencia, porque hoy yo creo que nos han educado para verlos diferentes. Y se me hace que son personas que tienen esa discapacidad, pero no son diferentes. O sea, el concepto que nos queda de quedar muy claro es que son personas y por lo tanto debemos de verlas igual que a ti y a mí y a cualquiera de otros los que estamos en el estudio. Completamente de acuerdo, pero pareciera ser que en la vida cotidiana, cuando vemos una persona que tiene algún tipo de discapacidad, en lugar, como que estamos pendientes de que no, si viene con una silla de ruedas, ayudarle para la silla de ruedas, tratar de garantizar de que las condiciones materiales de la oficina donde estén trabajando pues tenga los elementos mínimos para que pueda tener el mayor rendimiento posible y no se convierta entonces eso en un obstáculo para que sea igual de productivo que nosotros, como bien tú lo apuntas. Sí, yo creo que, o sea, que en ese sentido yo creo que
con darle las herramientas y los accesos y los espacios adecuados para que estas personas puedan en igualdad de circunstancias trabajar o hacer las acciones cotidianas en su vida, yo creo que ahí ya estamos reduciendo esa ¿cómo te digo? Esa diferencia que existe entre las personas con discapacidad y las que no tenemos una discapacidad. Y luego también muchas veces lo que sucede, yo por ejemplo, mi suegra tiene un problema para caminar, entonces tendría una discapacidad motriz, que no te das cuenta de cuando las instalaciones de un edificio público o de un edificio privado están adecuadas hasta en tanto no lo vives. Entonces ahí cuando te da mucho coraje de que, por ejemplo, no hay una rampa de acceso o que, por ejemplo, para poder llegar a otro nivel, pues entonces llega el elevador hasta cierto piso, ya no llega hasta el final. Entonces es cuando ahí realmente nos concientizamos de la necesidad de poder trabajar a favor de las personas con discapacidad. Sí, es cierto. Y es cuando nos concientizamos de esa, o sea, también cuando tienes, o sea, cuando vas con una carriola, llevas a tus hijos en la carriola y vas caminando en la calle y te topas con que ya no puedes caminar, sino tienes que maniobrar ahí para poder subir la banqueta o hacer eso, también dices, oye, imagínate si yo con una carriola que tengo todo el chance de poder esquivar el obstáculo, eso sí, una persona que con discapacidad, pues se le complica 3 veces o 10 veces más la existencia para poder llegar a la zona de trabajo, para poder llegar a su casa. O sea, no sé qué trabajar en esas cosas tan pequeñas, porque hoy sí hablamos de accesibilidad y hay calles y que tienen accesibilidad. Yo creo que también la infraestructura para eso es muy deficiente, aunque ya le podamos poner palomita de que tiene acceso. Yo creo que también el otro tema es cómo formalmente el sistema educativo está incluyendo socialmente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo, por ejemplo, me hago la pregunta, si llegara a algún salón de clases, alguien que tenga un tipo de discapacidad, si los profesores están adiestrados en términos técnicos para poder hacer incluyente en el proceso educativo a este grupo de personas. Y me parece que ahí es un gran reto también que tenemos en el modelo educativo del país. Yo sé de casos de escuelas que empiezan como a incluir a personas con deficiencias mentales en los salones de clase y que compartan el salón de clases y las mismas actividades que otros niños que no tienen ese tipo de deficiencias. Y se me hace que es muy bueno porque estamos hablando ya de una inclusión y de que compartan los mismos espacios y de ese tema que estábamos hablando al principio de qué es lo que debemos de hacer. Se me hace que empezar por ahí, por el tema de las escuelas, es un buen principio. Y pensar, o sea, sí debemos que empezar primero por las escuelas, debemos empezar por las instalaciones que sean accesibles para las personas con discapacidad, pero también tenemos que empezar con nosotros mismos. Nosotros que trabajamos en la misma organización, pues también debemos de pensar cómo podemos incluir laboralmente a estas personas con discapacidad y cómo podemos identificar cuáles son las habilidades y competencias que tienen esas personas que pueden generar un valor agregado muy importante a las actividades que realizamos. Sí, yo la verdad es que en algunas de las personas que laboran ahí en la institución donde laboramos, pues la verdad es que no se ven con discapacidad y ahí los accesos están perfectamente arreglados para que ellos puedan trabajar, incluso hay lugares de estacionamiento, llevan coches especiales para poder, ellos inclusive manejan. O sea, se me hace que esas personas hoy ya dieron un salto, quizás por ellos mismos y con un apoyo de la institución. Entonces se me hace que el apoyo institucional o de política pública que el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, les pueda dar a este tipo de personas, pues es algo que es muy valorado. Y hoy que estamos hablando de qué tipo de sociedad aspiramos en México y qué tipo de ciudadanos queremos, yo creo que hay 2 elementos culturales fundamentales. El primero es el respeto a la dignidad de la persona, pero también lo que tiene que ver con la no discriminación cuando una persona tenga alguna discapacidad. Y eso me parece que son 2 de los elementos que como aspirantes a buenos ciudadanos o como buenos ciudadanos debemos hacer que permeen dentro de la sociedad. Sí, claro. Y hace algunos programas que hemos venido trabajando, como que vamos segmentando a la sociedad, ¿no? Entonces, primero la segmentamos entre mujeres y hombres. Mujeres y hombres discapacitados. Mujeres y hombres con discapacidad. Mujeres y hombres emprendedores. Como que vamos segmentando y vamos diferenciando cada uno de los otros cuando en realidad somos mujeres y hombres o personas nada más. Se me hace que debemos de empezar a educarnos, a vernos como personas y no a distinguirnos entre tanto como sexo o no sexo y otras divisiones que hemos hecho.
O como dirían algunos, Alfonso, para poder enfrentar la realidad que hoy estamos viviendo, tenemos que fragmentarla. Y tenemos que hacer como piezas de rompecabezas que nos permitan con mucha claridad atender puntualmente las necesidades de diferentes grupos de población, pero también tener la capacidad de, una vez fragmentada la realidad, volverla a reunir y verla con una visión integral. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches, Tulio. Muchas gracias a ti. Vamos a regresar después del corte. Vamos a platicar con Laura Bermejo de Libre Acceso sobre cuáles deben ser las condiciones y las políticas que debemos impulsar los ciudadanos para garantizar los derechos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales, que nos digan como ciudadanos qué es lo que tenemos que hacer para garantizar esos derechos. Vamos a un corte y regresamos.